El tema de hoy, mis hermanos, los que una vez gustaron los poderes del siglo venidero. Todos nosotros que vivimos aquí en la frontera con Estados Unidos hemos sido testigos en cierta medida de esa gran migración de personas que continuamente están apareciendo en nuestras ciudades. Familias procedentes de diversas regiones de Latinoamérica. Muchas de estas familias, como bien sabemos ahora, salieron de sus tierras con grandes expectativas creyendo que al solicitar asilo político a los Estados Unidos podrían entrar a territorio americano. En el trayecto, muchos de ellos sufrieron todo tipo de abuso, sufrieron muchas carencias, hambres, enfermedades, durmieron en la calle y en muchas ocasiones temieron por sus vidas, aún las vidas de sus hijos. Esto podría llevarnos a preguntar, ¿por qué es que estas personas siguen adelante? ¿De dónde sacan la fortaleza para no rendirse? ¿Cómo es que lo arriesgaron todo y estuvieron dispuestos a perderlo todo? Aún, como hemos dicho, a sus mismas vidas y las de sus hijos. Todo por llegar a cruzar la frontera. Seguramente una de las respuestas podría ser, mis hermanos, porque ellos abrigan en sus corazones la ilusión de una esperanza futura. Tuvieron en cierto grado una degustación de lo que les podría esperar en el porvenir. Es muy seguro también que de cierta manera percibieron que al llegar a los Estados Unidos, sus vidas darían completamente un giro de 180 grados. Todo sería muy diferente. Quizás visualizaron que al fin podrían descansar de todos sus sufrimientos. Tendrían alimento, seguridad. Contemplaron la posibilidad de poder disfrutar al fin de completa paz y tranquilidad. Seguramente esto es lo que ha movido a multitudes durante estos años con la esperanza de poder cruzar a los Estados Unidos. Pero lamentablemente, mis hermanos, la historia no terminó como ellos la visualizaron, pues muchos, miles, vieron sus ilusiones y sus sueños frustrados cuando se les negó el acceso definitivo a los Estados Unidos. A pesar de esa gran esperanza que abrigaban en sus corazones, a pesar de que creyeron que sus vidas serían mejores, a pesar de que anhelaron ese gran día donde al fin podrían estar al otro lado de la frontera, a pesar de que lo arriesgaron todo, a pesar de que se expusieron a todo esto se vio frustrado al recibir un no del gobierno de los Estados Unidos. Este es un desenlace lamentable. Sin embargo, mis hermanos, podemos extraer una verdad espiritual de ello. Hoy la Escritura nos quiere enseñar y nos quiere hablar acerca de este quinto y último peldaño sobre el cual los incrédulos ascienden en la escalera de la salvación. Esta última forma metafórica de expresar este estado se encuentra en el verso 5 del capítulo 6 de Hebreos. Por este quinto peldaño nos referimos a los que gustaron de los poderes del siglo venidero. En esta ocasión hablaremos de aquellos que ascendieron tanto, mis hermanos, en la escalera de la salvación al punto de tener fuertes convicciones, una seguridad firme de que al final de toda esta vida entrarán al prometido reposo de Dios. Ese lugar de completa paz, de eterna felicidad. Pero que a pesar de haber subido tanto y haber sacrificado tanto y haberse empeñado tanto, cuando se pararon sobre el último peldaño de la escalera de la salvación, su pie resbaló y fue grande su caída. Vamos a nuestro texto, mis hermanos, leeremos a partir del verso 4 en Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Nos centraremos en la segunda parte del verso 5, donde dice: y asimismo gustaron también de los poderes del siglo venidero. En capítulos anteriores, mis hermanos, refiriéndonos especialmente a los capítulos 3 y 4 de nuestro mismo libro, hablamos de ese gran éxodo del pueblo hebreo de Egipto. Aquí hablamos de esa gran multitud que salió de Egipto por mano de Moisés. Se nos habló también del terrible desenlace donde la gran mayoría no entró a la tierra prometida en mano de Josué. Todas estas cosas fueron dichas, mis hermanos, para ilustrarnos verdades espirituales. Fueron dichos para llevarnos a cosas mucho más profundas y ayudarnos a entender las cosas que serían dichas más adelante. Por ejemplo, los que gustaron los poderes del siglo venidero. Déjele explico a qué me refiero. Para abordar estos temas, mis hermanos, de los cuales hemos venido hablando, nuestro escritor extrajo del pasado uno de los eventos, antes de llegar a este punto, uno de los eventos más significativos de la historia de Israel. Nos referimos a este gran éxodo. Israel, sabemos, había estado durante un periodo de 400 años y fueron especialmente los 200 últimos años donde fue sometido a una fuerte opresión, a abusos, a esclavizados. El gobierno de Egipto los puso a construir ciudades, edificios, pirámides, palacios, toda esta cosa y formas de trabajos forzados. Los obligaron a trabajar en exceso, los azotaban regularmente, mal comidos, no alimentados, en desnutrición, etcétera, etcétera. Dios levanta un libertador, su nombre es Moisés. Este hombre traería libertad y los llevaría al descanso, a esta tierra de descanso. Moisés, en sermones pasados dijimos, era una figura que tipificaba a Cristo, el gran Salvador de la esclavitud del pecado y de la opresión de Satanás. Sin embargo, muchos de estos que salieron con grandes expectativas de poder entrar al reposo prometido, no vieron un Salvador tipificado en Moisés. No vieron un Salvador que les hablaba de la fidelidad de Dios, sino que ellos se centraron y vieron un futuro muy prometedor al seguir a Moisés. Pero especialmente el deleite estaría no en seguir a Moisés, ni ver a Moisés tipificando a Cristo, sino llegar a la tierra donde descansarían de toda esta opresión. Así que estos no creyeron en Moisés, pero sí percibieron algo del deleite prometido al llegar a esa tierra. Se visualizaron en un estado de calidad de vida totalmente diferente. Contemplaron desde kilómetros cómo sería al fin tener libertad, cómo sería al fin tener paz y descanso, lejos de Egipto y dentro de la tierra prometida. Pero ahora sabemos y conocemos la historia. Estos nunca entraron. Nuestro texto dice: los que gustaron los poderes del siglo venidero. Estas palabras, mis hermanos, nos hablan acerca de las firmes convicciones que algunos hombres tienen por entrar al cielo. Convicciones fuertes como las de aquellos que salieron de la tierra de Egipto, con la esperanza de entrar a la tierra prometida, pero que al final no pudieron entrar por causa de su incredulidad. A pesar de haber escalado tanto en su progreso, a pesar de haber avanzado tanto a los mismos límites de la tierra prometida, y no entraron. Tenían esperanza, sí, iban ilusionados, sí, visualizaron cómo sería, sí, tenían la seguridad mientras marchaban: entraremos al reposo prometido. Muchos excelentes expositores, mis hermanos, han entendido algo diferente con respecto a este pasaje, diciendo que por los poderes del siglo venidero, la palabra se refiere a todos aquellos no creyentes que fueron testigos oculares de los poderes y milagros, señales y prodigios que se hicieron en medio de la iglesia en la era apostólica.
Esto basa en su interpretación en Hebreos 2, donde nos habla cómo escaparemos, dice, nosotros si descuidamos una salvación tan grande, refiriéndose a los incrédulos que convivían con la iglesia, lo cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente, dice, con todos estos poderes, señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual, dice aquí, estamos hablando. Y aparecen nuevamente los poderes del siglo venidero en nuestro texto. En su momento, cuando hablamos de este pasaje, mis hermanos, entendemos que este mundo venidero del que está hablando nuestro escritor se refiere a esta era del Evangelio. Los judíos dividían la historia en dos etapas, la era de la ley y la era de la gracia, y no hay más. Sin embargo, lo que estamos hablando ahora acá, los poderes, la degustación de los poderes del siglo venidero, estamos hablando de otra cosa y ahorita vamos a explicarlo. Estos expositores entendieron que este pasaje se refiere a los incrédulos que caminan junto con la iglesia militante, donde se hicieron grandes milagros, grandes señales, sin que estos hayan llegado realmente a convertirse en cristianos. Solo tuvieron una degustación externa del poder de Dios en esta nueva era, llamada la era de la gracia o el siglo venidero que los antiguos expresaron. Aunque el uso de estas mismas palabras en las Escrituras, mis hermanos, nos puede ayudar a entender que verdaderamente el sentido es este, porque usamos las mismas palabras, debemos saber que hay algunas cosas que nos pueden inducir a creer totalmente lo opuesto. Y esto es lo que creo que no nos está hablando de este tipo de incrédulos que habitan con la iglesia y fueron testigos oculares de prodigios y señales. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Primero, interpretar este último peldaño del cual estamos hablando de esta forma, dones, señales y milagros, sería solamente una repetición de lo que la Escritura ya nos habló en sermones pasados, cuando dijo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí enseñamos que los incrédulos pueden estar bajo la participación temporal de dones, profetas, ¿sí? Pueden participar de milagros, de poderes, de influencias restrictivas sin ser necesariamente creyentes. Participaron del Espíritu Santo, para al final se perdieron. No podría repetirse, creo que no tendría sentido que repitiera otra vez lo mismo. Número 2, la palabra para siglo en nuestro verso no es la misma palabra que es traducida como mundo en el capítulo 2, mundo venidero, refiriéndose a la nueva era de la gracia. La palabra mundo es para referirse a la casa, a una habitación en donde las criaturas subsisten, donde ellos viven. Pero la palabra siglo, que tiene una connotación de mundo, se refiere a una casa sin fin de días, eterna, que no colapsa, que no se acaba. Entonces, es la misma que aparece en el Salmo 90 cuando dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Número 3, porque probar los poderes del siglo venidero es una amplificación a la explicación de la frase gustaron de la buena palabra de Dios. Es en el mundo venidero, en la era de la gracia, donde se predica el evangelio. Cuando este evangelio es predicado, las personas ahora degustan los poderes del siglo venidero. Es un fruto de lo que se produce cuando el evangelio es predicado entre los creyentes. Es una amplificación, como lo estamos expresando, del evangelio. Al ser predicado, el evangelio tiene el poder de impactar radicalmente nuestras conciencias, mis hermanos. Tiene el poder de influenciar nuestras mentes y aún hacerlo en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros mismos corazones. La palabra del evangelio es convincente. Es persuasiva, todo con respecto a sus afirmaciones como el carácter de Dios, la persona y obra de Cristo, la irrevocabilidad de los juicios, los gozos y las miserias de la eternidad, tienen tal influencia sobre los hombres que sirven para inclinar a los hombres, para motivar a los hombres en todo aquello que pone los ojos en lo eterno, refiriéndonos al cielo. La antigua revelación, como sabíamos, era incompleta. Era fragmentaria,
era débil y en muchas ocasiones sin provecho a quienes la escuchaban, refiriéndome a la era de la ley. Pero esta última, la buena palabra de Dios, es poderosa, porque tiene todo para alumbrar, para convencer, para persuadir, deleitar y aún alarmar o aterrorizar. Tiene la capacidad de tocar cada fibra del alma. Es una espada más filosa que una espada de doble filo. Corta el alma. Tiene la capacidad de perturbar la mente, abrumarla con asombro en lo más profundo de su ser, allá donde ni nosotros podemos llegar. Así que por esta razón, mis hermanos, entiendo que nuestro pasaje, por los poderes del siglo venidero, no se refiere necesariamente a la iglesia militante en esta tierra, sino a esas fuertes persuasiones en el corazón de los hombres que los hace poner su mira en las cosas eternas, en las cosas celestiales. No sé si recuerda que en semanas muy atrás hablamos de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos están expresados en nuestro mismo capítulo 6. Leímos en aquel entonces: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Una persona que ha gustado externamente la buena predicación, la buena palabra, todas estas doctrinas que son esenciales para la iglesia, tienen la capacidad de convencerles, tienen la capacidad de iluminarles sin llevarlos a ser verdaderos creyentes. Después de haber sido instruidos en todas estas enseñanzas hasta llegar a la gloriosa doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿qué sensaciones podrían gestarse en el incrédulo? Si hay un incrédulo dispuesto a permanecer bajo la enseñanza de las Escrituras, cuando sea sumergido en la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿qué sensaciones podrían despertarse? Estamos hablando que la palabra del Evangelio es una palabra que tiene capacidad de penetrar en lo más profundo del corazón, de impactar a los hombres, de persuadirles, de asombrarles, de abrumarles. La doctrina de la resurrección de los muertos, por ejemplo, para los justos representa aquel día donde en un instante los creyentes serán perfeccionados a un estado glorioso de perfecta santidad. Todas las cosas pertinentes a esta vida quedarán atrás. ¿Qué sensaciones podrían despertarse nosotros cuando somos expuestos a las dulces enseñanzas de este tiempo, del juicio venidero? Refiriéndonos a lo que se refiere por juicio para los creyentes. Para el incrédulo es algo terrible, pero para los creyentes es una dulce y buena noticia. La doctrina del juicio eterno establece que el día del juicio para los cristianos es como un ancla fuerte de consuelo y ánimo en medio de sus adversidades, al saber que solo por un poco más de tiempo ellos entrarán y disfrutarán de un gozo y una felicidad eterna e inmutable, al haber recibido una sentencia favorable por haber sido justificados por Cristo. Toda esta buena palabra, mis hermanos, tiene influencia sobre las conciencias de los incrédulos. Tiene influencia sobre ustedes. Si alguno se engaña a sí mismo, esta buena palabra tiene influencia sobre la mente, al punto de que algún incrédulo podría llegar a consolarse en estas realidades futuras, al punto de apropiarse de todas estas, hacerlas suyas cuando no le pertenecen. Mire la reacción de uno que por primera vez escuchó de Jesús estas verdades gloriosas acerca del siglo venidero. Lucas 14, a partir del verso 14 y 15, decía el Señor: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este hombre tuvo una degustación del poder de los siglos venideros.
tuvo una percepción de cómo sería la bendición para aquellos que coman el pan en la mesa del Señor. Tuvo la capacidad de concederle algo de su esencia gloriosa. Otro fue Balaam. Balaam, ¿quién fue Balaam? Un hombre reprobado por Dios. Un hombre que representa, de acuerdo a Pedro, a todos aquellos que han apostatado de la fe. Balaam tuvo también algo de este entendimiento que le movió a decir en Números 23:10: muera yo la muerte de los rectos, y mi fin o mi postrimería, como dice aquí, sea como la suya. En otras palabras, cómo me encantaría morir como mueren los justos, y desearía yo también tener el fin que ellos tienen. ¿Cómo es que se despertó este deseo? ¿Cómo es que se despertó en estos dos hombres, el que estaba sentado a la mesa escuchando a Jesús hablar de los siglos venideros? ¿Cómo es que se despertó este deleite, este gusto? ¿Cómo es que percibieron que esto era algo bueno? La buena palabra del Evangelio tiene esa capacidad. Ahora, ¿cuánto más podrá escalar aquel incrédulo que permanece bajo la instrucción constante de estas verdades venideras? Todos estos las vieron como algo que les pertenecía a alguien más. Cuán dulce será para ellos entrar, comer a la mesa con el Señor. Cuán dulce será para ellos cuando sean resucitados en gloria. Sin embargo, mis hermanos, el peligro es de que aquellos que permanecen bajo la instrucción sin rendirse al Señor Jesús, sin confiar verdaderamente, seguramente después de algún tiempo serán movidos a creer que ellos mismos disfrutarán de los poderes del siglo venidero. ¿A qué nos referimos, mis hermanos, por los poderes del siglo venidero? Por estos poderes del siglo venidero debemos entender esos excelentes privilegios de los cuales solo disfrutará la iglesia. Esos excelentes privilegios que son exclusivos para un pueblo definido, los santos en todo el mundo. Estos privilegios son comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tiene una idea de lo que será ver a Dios cara a cara? Ver a Jesús, el Salvador, aquel que murió hace 2000 años, que se encarnó en su forma humana, contemplarle cara a cara, al fin conocer su rostro. Este es un privilegio para la iglesia. Tendrán aún comunión con los ángeles gloriosos y todos los santos glorificados de la historia. Charlas interminables. Quizás algún ángel le diga: cuéntame tu testimonio. ¿Qué se siente de comer la gracia salvadora de la sangre que fue derramada para ustedes? No para nosotros los ángeles, para ustedes los hombres. Cuéntanos. ¿Cómo fue esa transición de las tinieblas a la luz, de ese corazón de piedra a un corazón de carne, de un estado donde aborrecías a Dios y ahora terminas amándole? Cuéntanos. Disfrutarán de la perfección y gloria de sus almas y cuerpos nuevos que no morirán, que no envejecerán. Disfrutarán de esa medida gloriosa de poder de parte de Dios que los preservará eternamente inmunes a cualquier forma de pecado futuro. Los preservará sostenibles en una medida inmensurable de gozo, felicidad, deleite y vida, porque aún necesitará poder para soportar tanta felicidad, tanta plenitud, tanto gozo en el cielo. Gozo que no soportaríamos en esta condición humana sin que sufriéramos un paro cardíaco de alegría. Estarán libres eternamente de cualquier acechanza de enemigos espirituales. Satanás quedó atrás, las tentaciones del mundo y de nuestra carne quedaron atrás. Y todo esto de una manera inmutable, sin variación ni cambio. Estos privilegios son llamados poderes. Muchos contemplarán desde sus dolores, desde sus angustias, desde sus enfermedades, todo lo que les espera a los creyentes
a los santos hijos de Dios, y ellos dirán: qué hermoso será eso. Sin embargo, se engañarán a sí mismos. Su corazón terminará pervirtiendo lo que ellos reciben y aún dirá: tú eres uno de ellos, cuando verdaderamente no lo son. Y ahorita adelante miraremos algunas marcas para discernir el uno del otro. Estos privilegios, mis hermanos, son llamados poderes por la siguiente razón: porque ellos son efectos procedentes del Todopoderoso. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Se les llaman privilegios a estos poderes porque ellos son como señales y trofeos de poder, victoria y triunfo sobre todos nuestros enemigos. Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son llamados privilegios estos poderes del siglo, porque en el mundo venidero ellos serán establecidos perpetuamente en Cristo. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Los que tienen una fe hipócrita, todo lo que pueden hacer acerca de todo esto y con esto es mirar desde afuera, es mirar desde lejos, es imaginar cómo será, es degustar el glorioso sabor del porvenir de los santos en el cielo. Sin embargo, hoy en el presente no lo tienen en sus corazones. Todo lo que pueden hacer es como aquel hombre sentado a la mesa que escuchó a Jesús y exclamó: bienaventurado es aquel que come del pan en el reino de Dios. O al igual que Balaam, quien deseó morir como mueren los justos y tener el fin que ellos tendrán. ¿Cómo quisiera tener la esperanza de estos hombres? ¿Cómo quisiera tener la seguridad que tiene aquella persona? ¿Cómo quisiera que también yo, al morir, pudiera morir como aquel hombre? ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos escuchado decir a nuevos profesantes de Cristo: soy una nueva persona, yo estoy seguro que he nacido de nuevo, ya no soy el mismo, Dios me ha cambiado? Así comienzan. Y después, brevemente, que son expuestos a las verdades del siglo venidero, de la predicación del evangelio, del cielo, del paraíso y todas estas buenas noticias, ellos también ahora tienen la seguridad de ir al cielo. Sin embargo, muchas veces hemos visto esto entre nosotros. Fue solamente, todo lo que tuvieron fue unos meses, unas semanas de contención de todos sus deseos. ¿Por qué? Después de un periodo, volvían atrás y llegaron a ser peores de lo que una vez fueron. Este paso que los incrédulos dan, lo hacen viendo al cielo. Lo hacen contemplando a lo que ellos no les pertenece. Este paso es mucho más elevado que todos los anteriores, que todo lo que hemos mencionado en estas semanas. Este
en este alcance se encuentra una percepción de todos los grandes privilegios de los santos y de una degustación que sobrepasa todo lo que hemos dicho. Aquí los hipócritas conciben las cosas del cielo como si ellos mismos fuesen sido raptados en vida fuera de su cuerpo y penetraran en sus almas a este mundo venidero, hacia las cosas celestiales, y las empiezan a estimar, las comienzan a contemplar, a visualizar, de manera que empiezan a hacer cambios en su vida. Tengo que dejar esto, tengo que renunciar a esto, tengo que hacer sacrificios, porque de una manera comienzo a visualizar los privilegios de los poderes del siglo venidero que tendrán los santos. Y es en base a esa recompensa, como aquellos que salieron de Egipto, que no miraron a Moisés, ni creían en Moisés, ni lo consideraban su líder. Ellos estaban mirando los deleites de la tierra. Así muchos hoy en día. De hecho, una vez platicando con un testigo de Jehová, vi su reacción cuando él me hablaba del paraíso y de la búsqueda del paraíso y de la nueva tierra y estas cosas. Y le dije, nuestra búsqueda no es el paraíso. Lo importante, le dije, no es el lugar, es una persona. Mire su reacción. Puede ser muy posible que algunos de ustedes, mis hermanos, también contemplan los deleites del cielo, un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá lágrimas, y se están olvidando completamente que es una persona el objetivo. Tal y como los que salieron de Egipto, murieron en el desierto, salieron con la mirada puesta en la tierra de Canaán. Estos avanzaron tanto al punto de pisar los límites de la tierra prometida. Estaban en la línea, el último escalón para entrar, pero al final no entraron. Así muchos hermanos escalan en la escalera de la salvación, están parados ya sobre el último peldaño, pueden degustar su aroma, pueden visualizar los colores de la entrada gloriosa al cielo, pero es solamente cuestión de tiempo. No hay quien los sostenga, no hay una mano omnipotente deteniendo sus pies para que no resbalen, y resbalarán del último peldaño. Esto fue muy semejante a aquel escriba que respondía sabiamente a todas las preguntas de Jesús. A el Señor le dijo, no estás lejos del reino de Dios. En Marcos 12:34, estás muy cerquita, pero tampoco dijo estás dentro. Ahora, mis hermanos, quizás algunos de ustedes de pronto comienzan a hacer preguntas y comienzan a inquietarse ante estas palabras. ¿Cómo sé si yo estoy abrigando una falsa esperanza de entrar al cielo y participar de todos estos privilegios de los santos, estos poderes del siglo venidero del que nos habla nuestro pasaje? ¿Cómo sé que no estoy yo abrigando una falsa esperanza? Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre profesar fe y poseer este privilegio que hemos venido describiendo. Hay una gran diferencia. Pueden ser muchas más, pero me voy a centrar en algunas solamente. El hipócrita, el que profesa, se contenta con el solo considerar tales excelencias venideras y presuntuosamente las concibe como si en el futuro las fuera a poseer. Se contenta con concebir estas realidades, con saborear estos consuelos. Se contenta en sus dolores de decir, sé que después vendrá lo mejor. Sin embargo, jamás se examina, no se autoexamina para ver si califica para esta recompensa, tal y como Pablo nos lo ha recomendado. No tiene la más mínima preocupación por autoexaminar su corazón, para ver si mis pasos embonan perfectamente en los pasos de los que entran. Los que poseen este privilegio no solo consideran las excelencias venideras, sino que se purifican y purgan su alma de pecado. Primera de Juan capítulo 3, a partir del verso 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivir con la certeza verdadera de conocer, de entrar, cambia totalmente nuestra conducta, cambia totalmente nuestra forma de vida. Esta verdadera esperanza no es una esperanza que se germinó en esta tierra. Es una esperanza que procede de lo alto, que se produce en los corazones de los creyentes, porque es la obra del Espíritu Santo y comienza a santificar, comienza a mortificar toda forma de pecado. No algunos pecados, toda forma de pecado. No los pecados grandes y los chiquitos y los respetables, la falta de contentamiento y todas esas cosas insignificantes comunes a nosotros. No, toda forma de pecado. De raíz. Creo firmemente, mis hermanos, que los cristianos es entre el que profesa fe en Cristo y que vive a la ligera, no se examina, y el que posee vive muy preocupado. Los cristianos, los que poseen verdadera fe, viven muy preocupados. Es como tener una caja fuerte. Usted tiene una caja fuerte. Supongamos que usted tiene ahí dinero, tiene joyas preciosas, tiene títulos de propiedad, papeles importantes, todo lo que usted valora como más importante para su vida, allí están en esa caja fuerte. Cuando usted sale de la ciudad, cuando no está en casa, quizás usted está preocupado. ¿Por qué? Hay un tesoro que cuidar. Hay algo muy valioso en esa caja fuerte. Tiene clave, tiene candado, está escondida. No la expone, no la deja abierta. ¿Por qué? Porque hay un tesoro adentro de ella. Y a usted le preocupa perderlo. Sin embargo, el que profesa tener el privilegio de una nueva vida, el privilegio de los poderes del siglo venidero, es como tener una caja fuerte donde no hay nada valioso, donde solamente tiene papeles, revistas y periódicos, servilletas. Cuando él salga de su casa, no se preocupará, no tendrá la menor intención de cerrarla, quizás la deja abierta, descuidada, ahí donde todos la puedan ver. No hay nada que cuidar, no hay nada valioso, no hay nada bueno que perder. El cristiano, mis hermanos, se purifica, se preocupa de estas cosas, se duele y constantemente es algo que en su mente está peleando, está luchando contra esto. ¿Por qué? Hay un tesoro en él. Y sí, el cristiano va a ser muy cuadrado, va a ser muy cerrado, como esa caja fuerte, porque tiene algo muy valioso que cuidar. No lo expondrá, no estará abierto para que todo aquel que quiera pueda meter su mano. No lo hará, cuidará su corazón. Por eso algunos de ustedes le dirán: es que ustedes son muy cuadrados, son muy legalistas, son muy cerrados. Sí, hay un tesoro en mí que debo de cuidar y no quiero perderlo. No estoy refiriéndome a la salvación, perder la salvación. El cristiano no la perderá, pero el gozo, la comunión con Dios, el deleite de estar en armonía, reconciliados, es doloroso. Los que poseen esta esperanza cada vez más se llenan de gratitud. Romanos 5:2, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es una esperanza, mis hermanos, que está fundada, y póngame atención, esto también nos ayuda a discernir. Es una esperanza que está fundada en la promesa, en lo que Dios ha dicho, y no necesariamente en los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El que tiene una falsa esperanza, todo lo que hace es observar los atributos de Dios: su bondad, su misericordia, su amor, su benevolencia. De allí deriva su seguridad. Yo entraré al cielo porque Dios es tan bueno. Yo sé que Dios es un Dios que promete perdón. Yo sé que es un Dios benevolente. Yo sé que es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades en mi pecado. Yo sé que Él no me dejará afuera porque es un Dios de gracia. Comienzan a contemplar los atributos de Dios. La creación misma nos habla de los atributos de Dios. Una revelación general,
Una revelación natural para todos los hombres. Y todos los hombres confirman lo mismo. Dios es un Dios benevolente. Mira cómo provee para todas sus criaturas. Dios es un Dios de bondad. Es un Dios sabio. Mira cómo está todo organizado perfectamente. Mira la historia, cómo la ha llevado y providencialmente ha dirigido. Él es un Dios de amor, de verdad. Pero nadie, ni una sola alma se ha salvado por confiar en la revelación de lo que nos predica la creación. El que tiene una esperanza real del porvenir, mis hermanos, confía en lo que Dios ha dicho. Confía en la promesa que le ha sido entregada. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es una revelación especial que no procede del mundo, de las cosas creadas. No es una revelación natural, que todo viene, que todo se puede crear en nuestras mismas conciencias. Es una revelación exclusiva de parte de Dios para un grupo. Si usted su esperanza la deriva de los atributos de Dios, no es malo. Es terrible si es todo lo que tiene. Muchos en su porvenir de la eternidad esperan en la bondad de Dios, en el amor de Dios, pero no viven como hijos ni tienen la seguridad de que esta heredad es para ellos, porque contemplan solamente los atributos de Dios. Muchos incrédulos tienen esta esperanza de entrar al cielo y sabemos que abrigan estas esperanzas al verles cómo se aplican a sus deberes. Ellos, como las vírgenes insensatas de los evangelios, ellas nunca hubieran hecho todo lo que hicieron, mis hermanos, si al final hubieran sabido que habrían de ser expulsadas. Muchos profesantes no se someterían a muchos sufrimientos y sacrificios si al final supieran que van a ser despreciados. Este tipo de esperanza, mis hermanos, es un gran motivo para la acción y todos estos la tuvieron. Sin embargo, es una esperanza falsa porque se desvanece. Está cimentada en cualquier cosa, pero no en lo que Cristo ha dicho, no en la promesa que Dios ha revelado, no la verdad que el Espíritu Santo ha aplicado a los corazones. Así los hombres aquí en la tierra pueden tener grandes esperanzas de entrar al cielo y a pesar de eso no haber hallado realmente gracia delante de Dios. El infierno es un lugar sin esperanza. Esto es horrible. Todo ahí, todo trabajo cesa, todo esfuerzo, todo intento llega a su final, es absoluto. Nadie está haciendo nada por ellos mismos. No hay esperanza. Saben que no hay nada que hacer. Es un lugar de desesperación, es un lugar de desesperanza. Si hubiera un solo gramo de esperanza en el infierno, ellos se esforzarían por hacer algo por ellos mismos, para mejorar su estado, pero no lo harán porque les ha sido privada absolutamente. No hay esperanza. A nosotros, mis hermanos, nos ha sido dada la esperanza, nos ha sido predicado el evangelio. Se nos ha puesto sobre la mesa lo que Dios demanda de nosotros. Sin embargo, muchos hemos querido crear nuestro propio camino, muy iluminados, muy instruidos bíblicamente, pero estamos haciendo lo mismo. Unos sin la Biblia crean su propio camino y otros con la Biblia comienzan a crear su propio camino. Muchos de ustedes, mis hermanos, sé que tienen verdadera gracia y temen por su estado eterno, y esto es natural. De hecho, la experiencia prueba, mis hermanos, que muchas de las veces donde hay mucha esperanza es donde no hay verdadera gracia. Y también muchas de las veces es cierto que en los corazones donde hay verdadera gracia es donde existe más desesperanza. Muchas veces se encontrará que aquellos que temen más por su condición eterna son los que tienen mayores motivos para vivir con esperanza, con seguridad, con tranquilidad. Y son precisamente aquellos los que tienen razones mayores para temer por su condición eterna, quienes viven con mayor esperanza. Los que deberían de preocuparse son los que sienten seguridad, son los que se han consolado a sí mismos, han creado sus propias
sus propios delantales y no se han cubierto con la sangre de Cristo como Adán. Todos aquí, mis hermanos, todos ustedes que están aquí presentes, pueden tener fuertes convicciones que después de morir entrarán al cielo. Sin embargo, cabe la posibilidad que todo esto sea el poder persuasivo del Evangelio, de permanecer bajo la exhortación de las Escrituras, bajo la predicación y la enseñanza de su luz. Todo esto sucede en la mente. Solamente están convenciéndose de las gloriosas realidades futuras, y esto les llena de esperanza y les mueve a contemplar desde aquí las dulces realidades del futuro en el cielo, confiando en los atributos de Dios, en la benevolencia de Dios, en la bondad de Dios. Sin embargo, no han querido tomar esta promesa que es por medio de Cristo y hacerla suya. No la han deseado. Estas cosas, mis hermanos, aún sin la influencia del Espíritu Santo, simplemente por un estado de una conciencia que funciona, les impulsa a purificarse, les impulsa a ser religiosos, a acomodar ciertas cosas en su vida, a apartarse de ciertas formas de pecado. Pero no necesariamente están purificándose como aquellos que tienen esta esperanza segura. No están purgando de sí toda forma de pecado. Todo esto pueden hacerlo sin moverse a examinarse para ver si califican como candidatos al reino, de acuerdo a los frutos que la Escritura expresa. Muchos tendrán grandes esperanzas de entrar al cielo y derivarán su seguridad al contemplar todo lo que Dios es, todas las cosas creadas. Pero esta es la misma esperanza que tienen los incrédulos. Todo lo que ellos extraen es lo que pueden percibir de lo natural, de las cosas que nos han sido dadas, sin haber contemplado jamás la excelencia del Hijo, sin haber contemplado jamás una revelación del Espíritu Santo a sus corazones, una confirmación de ser hijos verdaderamente. ¿Se puede tener la esperanza de entrar al cielo sin ser realmente salvos? Sí. Todos estos hombres que murieron en el desierto salieron mirando y degustando la entrada a la tierra que fluye leche y miel. La vieron, por eso salieron, estuvieron dispuestos a abandonar todo y dejarlo atrás. Mis hermanos, mis hermanas, alguno acá que está engañándose a sí mismo desea verdaderamente este dulce reposo. No se equivoque, no ponga su mira en el lugar, ponga sus ojos en una persona. La dulzura de este lugar no es el lugar en sí, mis hermanos. No es dulce porque es el cielo, porque es hermoso. Es dulce y es hermoso porque Cristo está allí. Muchos quieren ir al cielo, pero ojalá y no se encuentren con Cristo, dirían en lo más oculto, porque le aborrecen. El infierno es infierno porque la presencia favorable de Cristo no está allí, está ausente. No se equivoque, no es un lugar, es una persona gloriosa. Contemplen a Cristo, Él es el dulce reposo prometido para los hombres. Deposite toda su confianza en Él. Crea que ha muerto como un sustituto enviado por Dios para perdonar al pecador. Y si no tienes esta seguridad, si crees que no estamos hablando de ti, dile al Espíritu Santo, ruégale al Señor Jesucristo, confirma estas verdades a mi corazón. No las siento mías, quiero, las deseo, dámelas. Él tiene potestad de darlo. No hay otro hombre, mis hermanos, en la tierra ni en el cielo que pueda entregarlo. Cristo solamente es el administrador de la salvación. Es a Él al que tienes que venir. Es a Él el que te la puede dar. Él es capaz, Él es hábil. Él fue enviado por el Padre para morir por los pecadores. Y no solo murió, resucitó. Es una verdad repetitiva, ¿verdad? ¿No quebranta tu corazón esta verdad? Tal vez no estamos hablando de ti entonces. Cristo murió por el pecador.
¿Tiene significado esto para ti? Si no lo tiene, entonces no eres el pecador del que está hablando la Escritura. Apártese de su pecado, mis hermanos. Pida al Señor que le cambie, que le dé un nuevo corazón. Aférrese a esa sola esperanza para que pueda vivir. Ruegue y suplique a Dios que te conceda tener esta certeza, esta seguridad de que ha sido dada a ti. Si la deseas, aun cuando no la sientas, mis hermanos, pero la anhelas, la quieres para ti, pídela al Señor. Quizás esta es una evidencia de que es tuya. Quizás es una evidencia de que en sus heridas, cuando estaba sobre la cruz, una de ellas, una herida que sangraba, estaba limpiando todos tus pecados. ¿Puedes imaginar la realidad de esta verdad? Que la sangre que derramaba el Hijo de Dios estaba visualizando Él al futuro, aquel pecador, aquella mujer adúltera, aquel hombre. Puedes creer, puedes contemplar que esto es tuyo, que la sangre que se derramó era para ti. Aférrense, mis hermanos, solamente hay un Salvador, solamente hay uno que puede dar esta esperanza y la cual no fracasará. Llegaremos a los límites de la tierra prometida y entraremos todos aquellos que han confiado en Jesús, todos aquellos que han depositado su alma, que saben que no hay mérito en ellos, que no hay nada bueno. Oh, yo anhelo ese día cuando se diga de mí: este es uno de los que no se contaminó, de los que no fue hallado engaño en su boca, de los que no se fue hallado adulterio, no porque yo no lo hice, sino porque vengo cubierto por la justicia de mi Salvador. No lo he entendido aún, pero yo anhelo que esto crezca en mí de manera que toda mi vida se rinda al Señor. Quiero cesar de pelear en mi corazón, en mi mente, contra las cosas que amo en el cielo. Quiero cesar de una vez. Quiero ser totalmente libre. Esa es la promesa del Señor, mis hermanos. Oremos a Dios, pongámonos de pie y pidamos al Señor que sea de todos esta esperanza, que sea de todos esta promesa que Él ha dado. Después de esto cantaremos juntos porque Él vive.